Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Hoy vengo a ofrecerme y postrar ante ti mi corazón. Puede estar allí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme y postrar ante ti mi corazón. Puede estar allí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre allí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico por acá desde el Tabernáculo Ebenezer de Barquisimeto, Venezuela. Saludan en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí en sus hogares, en su lugar de trabajo, en el lugar que usted pueda estar, pero oyendo esta santa y bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le damos a nuestro Dios y Rey y Señor de todas las cosas por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí detrás de estas cámaras llevando su palabra. Así que agradecido completamente de Él porque su misericordia no han faltado, su perdón está allí, su grande amor por la humanidad está aquí todavía sobre la tierra, sabiendo que un día de esto ya cesará de hablar la palabra de Dios, porque aunque va a quedarse la Biblia que va hablando la palabra todavía, predicando, pero ya el Espíritu de Dios cesará
de estar aquí sobre la tierra, porque su pueblo habrá sido llevado a la eternidad, llevado allá a ese lugar, a las bodas de las cenas del Cordero. Por eso es tan importante que en esta hora, que todavía estamos aquí, que todavía hay Espíritu Santo sobre la tierra, usted esté atento a la voz de Dios y tratar de buscarlo en amor, buscarlo con sensible corazón, para que usted pueda también llegar a ser uno de esos beneficiarios que Dios tiene grandes promesas para usted y para su familia. Así que usted es el que tiene ese privilegio de abrir la puerta de su corazón, de abrirle ese amor que Dios le está dando a conocer, dándole a entender, dándole para que usted lo reciba como su único y suficiente Salvador, que es lo que Dios desea, que el hombre venga y lo reciba y lo reconozca como ese Dios grande y poderoso que no escatimó esfuerzo para dar su vida, para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Así que ese es el Dios todopoderoso que estamos presentándole aquí por estos canales de internet, para que usted pueda ser edificado allí juntamente con nosotros aquí de este lugar. Así que reciban en el nombre del Señor Jesucristo bendiciones hasta que sobreabunde, porque Él es el que da las bendiciones. La bendición de Dios dice que es la que enriquece y no añade tristeza con ella alguna. Por eso son innumerables sus bendiciones. Así que usted es el que tiene entonces ese don de agarrar esa parte para usted, lo que Dios le quiere ofrecer, y si usted solamente le abre las puertas de su corazón. Si usted tiene libre albedrío, yo tengo libre albedrío, pero hay una escogencia que hay que hacer. Sí, escogerlo a Él o escoger el mundo. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pues tenemos una patria celestial, tenemos una tierra diferente a esta que Dios nos ha prometido, porque esta tierra está corrompida, esta tierra está dañada por causa del pecado, pero Dios viene con un propósito, y es renovar nuevamente todo esto que está lleno de pecado. Por eso es el tiempo, es la hora de buscar la presencia de Dios. Como les dije, habrá tiempo que la gente buscará con hambre y sed de buscar palabra de Dios, pero ya no habrá tiempo, ya no habrá esperanza. Así que la gente va a estar hambrienta, no de palabra, de buscar de hambre de comida o de bebida natural, de agua, no, va a ser hambre de palabra de Dios, que le hablen de ese Dios grande y misericordioso. Pero este es el tiempo, esta es la hora de buscarle. Y cuando ya no haya tiempo, entonces ya no habrá esperanza. Antes que esa puerta se cierre de la gracia que está sobre la tierra, el Espíritu Santo sobre la tierra, sobre hombres y mujeres que se han rendido a Él, es la hora entonces de buscarlo. Pero no espere entonces ese último tiempo cuando ya no haya esperanza. Así que, amigos que me escuchan a esta hora, es tan importante que tú oiga la voz de Dios, porque la palabra dice que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Usted tiene que oír para que esa palabra haga un efecto en su mente y baje a su corazón, y así creer entonces a Dios, porque Dios no se conoce naturalmente, Dios no se conoce por teología, Dios no se conoce por estudio, por mucha ciencia que tenga aquí el hombre sobre la tierra. No, Dios se conoce por revelación, que es fe. Así que si usted tiene fe para creer que Dios existe, Él es galardonador para así darle a aquellos que le buscan, porque los que le buscan tienen que buscarle en fe, porque Dios es espíritu y por fe es que se conoce a Dios. Dios, entonces, la única manera de aprender y conocer y ver a Dios es por su fe, y es por mi fe que podemos ver a ese Dios todopoderoso. A Dios nadie lo vio jamás, dice la Biblia, pero su unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer, que fue Dios manifestado aquí sobre la tierra, sobre Jesús, un hombre aquí plasma así, haciendo la voluntad del Padre Celestial.
Así que, amados hermanos, Dios nos está dando todo este tiempo a conocer cosas grandes, cosas misteriosas, cosas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo seamos entonces llamados a servirle a ese Dios todopoderoso. Dios entonces nos ha dado ese tema que hemos llevado atrasado de mes en mes, que Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, son esos misterios. Por eso el profeta Isaías, el profeta Jeremías, dijo allí en Jeremías capítulo 23 y el versículo 18 dijo: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó palabras? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? ¿Ve? Entonces son cosas que Dios están allí oculta, pero Dios la está dando a conocer. Dios la está revelando al hombre y a la mujer allí en lo íntimo, que lo busquen en lo secreto, lo que Él pide, Él desea, que lo busquen en el secreto, allí en oración, atrás, cierra su puerta atrás usted y entre en la cámara secreta allí y ore a su Padre que está en secreto y Él lo recompensará en público. Así que ustedes que tiene el derecho, tiene el privilegio de abrir entonces esa puerta, y esa puerta para el conocimiento de la palabra de Dios y saber que Dios, reconocer que Dios tiene algo para usted y son bendiciones hasta que sobreabunde. Así que usted y yo entonces estamos aquí en yo de este lado y usted del otro lado para edificarnos juntamente a través de su palabra. Así que traemos entonces este tema del día de hoy, que lo hemos titulado La naturaleza de Dios manifestada en hombres. Cuando se habla de hombre, se habla también de la mujer, pero la Biblia habla de hombres. Entonces se habla de hombre y ahí entra la mujer, porque la mujer es la ayuda del varón. Fue sacada la mujer del costado del varón. Por eso cuando habla del varón, habla también de la varona, el cual fue Eva ya en el principio. Fue llamada Eva después que tuvo hijo, porque Eva significa madre de todo viviente. Por eso primero su nombre era varona, porque fue tomada del varón, sacada del varón, el cual fue Adán en el principio. Por eso allí entonces el tema que tenemos hoy para trazar, para llevarlo a cabo, desarrollarlo, es la naturaleza de Dios manifestada en hombres. Así que prepárese entonces y me acompaña a leer una escritura allí en Segunda de Pedro, capítulo 1. Leemos el versículo 3 hasta el versículo 9, podemos leer allí para que entonces entremos entonces a este tema que vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y así entonces seamos edificados para gloria de su nombre. Así que abran conmigo entonces las escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, leímos del versículo 3, empezamos, hasta el 9. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hecho participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hasta allí la lectura, y les invito entonces a inclinar sus rostros y allí oremos al Señor, a nuestro Padre Celestial, para que nos dé entonces el contexto de esta escritura y así podemos desarrollarla con la sabiduría del Espíritu Santo. Así que oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Glorioso eres, Padre Santo, digno de ser alabado, Padre Santo. Glorioso eres, Padre Eterno, permitiéndonos, Señor Jesús, estar aquí, Señor, nuevamente, Señor, en esta tarde, Señor, llevando tu palabra, Padre Eterno, allá a las vidas, Señor Jesús, que están allí, Señor, esperando este alimento, Señor Jesús. Este alimento, Señor, que usted lo dijo, Señor, a través del profeta, Señor, su siervo, Mario William Branham, Señor, que almacenar alimento a su debido tiempo, Padre Eterno. Y este tiempo que estamos viviendo, Señor Jesús, sabiendo que hay tiempo de tanta necesidad, tiempo de angustia, tiempo de confusión, Padre Eterno. Allí está tu palabra, Padre Santo, para aquel hombre, aquella mujer, Señor, que quiera ser llamado y edificado y alimentado a través de tu palabra, Padre Eterno. Te rogamos, Señor Jesús, que sea usted, Señor, abriendo, Señor, mis labios, Señor, y hablar la palabra con confianza, Padre Santo, para cada una de las vidas, Señor Jesús, que están en necesidad, Señor, que están allí, Señor, buscando, Señor, un bálsamo, buscando, Señor, una palabra, Señor, para ser edificado, Padre Eterno. Te ruego, Señor Jesús, que sea usted, Señor, hablando, Señor, a través de mí, Señor Jesús, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que cada vida, Señor Jesús, que está al alcance de nuestra voz, oiga, Señor Jesús, y atesore sus palabras, Señor, allí en su corazón, Señor, en lo más profundo, Padre Eterno, para que usted, Señor, como sabiendo que su palabra es una semilla, Señor, que fue sembrada ya en el principio, esa semilla, al tomar el agua y caerle y pegarle ese sol de justicia, Señor, al abrir la palabra, vemos que allá puede salir, nacer y dar fruto y llevar en abundancia, Padre Eterno. Por eso te pido en esta hora, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que están aquí, allí y acá, de este lado, Padre Santo, que sean alimentados a través de ti, Padre Eterno. Sea usted con el Espíritu Santo, Señor, el gran guiador, el gran dador de todo don perfecto, Señor Padre Eterno, que les dé, Señor Jesús, la revelación, Señor, que ellos necesitan para su vida. Se ha hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vemos entonces la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, tan misericordioso y bondadoso, porque sabemos que es las bondades de Dios para con el ser humano. Él no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está enviando entonces palabras y palabras y palabras y llamado una tras otra vez a las vidas para que puedan entonces buscar su rostro las personas. Pero vemos que hay en el mundo tanta confusión, tiempos de terror que vemos a la gente por tantos males que hay en el mundo, pero ya Dios había profetizado a través de sus siervos, los profetas, desde la antigüedad, lo que vendría para este mundo por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Pero hay un pueblo escogido de Dios, hay una iglesia escogida de parte de Dios, que ellos oirán palabra, oirán la voz de su buen pastor y obedecerán y se alinearán para buscar entonces reflejar a ese Dios grande y poderoso aquí sobre la tierra. Por eso la escritura que leímos entonces y el tema, la naturaleza de Dios manifestada en hombre. Quiere decir que Dios se va a manifestar aquí sobre la tierra, sobre hombres y mujeres que le han creído y han caminado en obediencia a través de su palabra. Así que dice allí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han dado de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas,
para que por ella fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, que son deseos, apartando todos esos deseos malos que el diablo, el mundo, el Dios de este mundo ha engañado a la gente, entonces los ha embotado su sentido espiritual para que no crean al Evangelio, no crean la palabra de Dios. Entonces vemos entonces la gente en confusión. Pero Dios ha prometido a sus hijos que les daría de su naturaleza divina, que les daría de dotarlo de todas esas virtudes que Él tiene para sus hijos, el cual estuvo Él cuando estaba aquí en la tierra, y serían entonces esos hombres, esas mujeres, dotados con esa virtud de Dios para manifestarlo nada más y nada menos que al mismo Dios aquí sobre la tierra. Por eso, ¿qué debe manifestar entonces ese hombre o esa mujer que dice ser cristiano? ¿Qué debe manifestar la misma persona de Jesucristo? Porque si son dados de su naturaleza divina, de su mismo Espíritu Santo a la vida del hombre, entonces quiere decir que la vida está entonces allí en el hombre y la mujer que le han creído a Dios. Entonces aquel creyente debe manifestar entonces a quién, a Jesús, porque le conoce. ¿Por qué? ¿Cómo le conoce? A través de revelación, que es fe por su palabra. Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, Él se manifestó y estaba entonces manifestando los poderes, las virtudes de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Jesús como un hombre manifestando. Después que el Señor fue bautizado allá en el Jordán, fue llevado al desierto y del desierto bajó entonces a Nazaret y allí entró allí a la sinagoga, y allí entonces el sacerdote, era el día sábado, que le tocaba entonces él leer las escrituras. ¿Y qué le pasó al sacerdote? Le pasó un libro allí, un libro, el rollo donde estaba Isaías, que había escrito, Isaías 61. Y podemos decir que es casualidad que estaba leyendo el mismo la escritura de lo que hablaban de él. No, era que le tocaba esa escritura y darse a conocer al pueblo. Y Dios, como conoce todas las cosas, aquel sacerdote tomó el libro y se lo pasó. Y llegó el Señor y lo leyó delante de la presencia de aquella multitud que estaba allí en la sinagoga, pues le tocaba allí congregarse. Dice la Biblia que ya cuando él tomó el libro, lo leyó delante de las personas y dijo a Isaías, en Lucas, puede leer eso, Lucas 4:18. Dice el Señor allí que el Espíritu de Jehová es sobre mí, dice él, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, y abrir a la cárcel a los presos, y toda esta y otra, dijo, y para predicar el año agradable del Señor. Y así entonces dice la Biblia que allí cuando él terminó de leer ese rollo, lo enrolló y allí se lo entregó el ministro y se sentó. Y dice que la Biblia que todos los ojos estaban puestos en Jesús cuando él se sentó allí. Pero ¿qué estaba aconteciendo allí? Él estaba relatando qué era lo que estaba escrito de él allí en ese libro. Estaba escrito las profecías que por miles de años habían hablado los profetas, y allí entonces estaban allí escritas que lo que él iba a hacer, lo que él venía a hacer, venía nada más y nada menos a manifestar a su Padre, al Espíritu Santo aquí sobre la tierra. Por eso él dijo, el Espíritu de Jehová es sobre mí porque me ha ungido para hacer esto y esto. O sea, todas esas cosas, todas esas virtudes, todos esos poderes estaban ya allí en Jesús, porque había sido ungido por nada más y nada menos que el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, el cual estaba allí, pero era un hombre. Y los hombres que estaban allí, la congregación, los ojos estaban puestos en él. Quizás muchos en sus mentes pensaban, ¿por quién es este? Porque dice que
que va a hacer esto, va a hacer el otro, va a hacer aquello, va a hacer esas maravillas. ¿Y quién es? Si este es el carpintero, el hijo de José y María. Entonces, allí estaban entonces muchos incógnitas, pero otros sí estaban creyendo que sí era el Hijo de Dios, que estaba aquí sobre la tierra manifestando al Dios Todopoderoso. Pero vemos que muchos estaban en confusión, y los que estaban en confusión estaban cegados. ¿Y qué hicieron entonces? Cuando él dijo, se sentó y los ojos estaban puestos en él, allí le dijo, hoy se ha cumplido estas escrituras en vuestros ojos. Allí entonces estaba manifestándose él delante de aquel pueblo, pero muchos no creyeron. ¿Y cuáles los incrédulos que hicieron? Querían entonces era de sacarlo y de despeñarlo, tirarlo por un barranco para matarlo, porque estaban allí en confusión. Estaban allí que no creían quién era el Señor Jesús, que no creían que era el Hijo de Dios, sino que pensaban que era el hijo del carpintero, y estaba blasfemando, es lo que pensaban ellos. Está hablando blasfemia, que está diciendo que es Hijo de Dios y viene aquí a sanar, y que el único sanador aquí es Dios, decían ellos. Pero ahora este hombre viene aquí a sanar y viene a abrir los ojos a los ciegos y viene a libertar a los cautivos y todas estas cosas. No, entonces no, para ellos era imposible, para ellos era algo sacrilegio para hacer eso que estaba diciendo el Señor Jesús en ese momento. Por ello, allí cuando lo sacaron, dice que él se les veló y se les escapó de la multitud, porque lo que querían era matar de una vez allí. Así la gente hoy en día está entonces con la misma confusión, los que no saben y no entienden las cosas del Dios Todopoderoso. Porque el hombre natural no entiende, porque para él son locuras, pero el espiritual juzga todas las cosas. Así que usted está llamado a ser espiritual y no natural, porque en la naturaleza que usted aquí ve en el mundo, lo que usted ve, usted no va a poder captar y no va a poder ver nada, porque va a ver lo que ve estos ojos, lo que le muestra estos ojos y lo que usted puede palpar aquí en la tierra natural. Pero cuando usted va a la vista espiritual, permite que el Señor le quite ese velo de ceguedad, usted podrá ver entonces las cosas invisibles que Dios tiene preparadas para nosotros. Así como el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con el Señor de cara a cara, y después entonces él dice, fue allí a Siria, cuando tuvo después el encuentro, fue a otro país allí del oriente, y estuvo allí por 3 años, y estudiando, escudriñando las escrituras, y viendo entonces allí Dios se le mostró más grandemente a él, y le mostró esas cosas secretas, porque él dijo, conozco un hombre, dio el testimonio de Pablo, conozco un hombre que no sé qué sin el cuerpo, fuera del cuerpo, subió al paraíso y vio cosas que son no se pueden decir, comunicarse, no se pueden decir, no se pueden expresar. Él dijo, conozco a tal hombre hace 14 años, que no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que fue subido al tercer cielo. Allí entonces Dios le mostró todas esas cosas que al hombre natural aquí no se lo puede mostrar, pero al hombre espiritual sí se lo puede mostrar. Por eso el apóstol Pablo tiene esa seguridad, lo que Dios le había mostrado, pero no lo podía expresar con estos labios, porque no hay palabra para expresar esa grandeza de Dios, esa gloria de Dios, no hay palabra para expresarlo. Por eso no sé expresarlo. Y por eso digo que Dios le mostró lo que había visto allá, esos secretos, esos misterios, que lo que no he oído yo, lo que oreja no yo, lo que he visto no, los ojos no he visto, son las que, y no han subido corazones de hombres, son los que Dios tiene preparado para los que le aman. Son las cosas secretas, esas cosas misteriosas que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia, y es dárselas entonces a conocer en estos tiempos el cual estamos viviendo. Pero el hombre entonces, ese hombre que profesa cristianismo, que profesa ser de Dios, entonces tiene que manifestar entonces a la persona misma de Jesucristo aquí sobre la tierra. Por eso debe entonces, estando manifestando a Jesús, porque dice que le conoce,
Y si le conoce, así como dice el apóstol, vamos a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2 dice allí claramente, Primera de Juan capítulo 2, el versículo 4, dice el apóstol Juan, el amado, dice, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Ves? Entonces, es una verdad que Dios tiene para sus hijos, tiene para su pueblo. Pero el que diga de boquilla, yo conozco a Dios, porque la gente te le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí, la gente dice que yo creo en Dios. Pero lo ve entonces los frutos que está dando, que no es una verdad, es de boquilla que pueden profesarlo, pero no hay verdad en su corazón de conocer y servir a Dios. Dicen conocer a Dios, pero desconocen su naturaleza, porque los frutos que están dando son diferentes a los que Dios dice que tiene que dar un cristiano aquí sobre la tierra. Entonces, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad, o sea, el amor de Dios, está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cuándo qué? Cuando el amor de Dios está en nosotros, está perfecto en nosotros, allí entonces, ahí se puede decir, sí conozco a Dios, sí, yo sé quién es ese gran Espíritu Santo, yo he tenido ese encuentro con Él y por lo tanto yo puedo dar testimonio que sí existe, que sí hay un Dios real y verdadero, el cual es el sello de la perfección, ese Espíritu Santo que tiene que venir al hombre para ser perfecto. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Cuando viene ese gran Espíritu sobre el corazón del creyente, para aquí entonces mostrársele directamente Él al creyente. Porque sin el Espíritu Santo usted no va a conocer a Dios. Usted jamás podrá conocerlo porque no le ve ni le conoce, como dice ahí la palabra. Versículo 6. El que dice que está en Él debe entonces andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? El Señor fue compasivo, fue misericordioso, fue bondadoso, fue humilde, sencillo aquí sobre la tierra. Así que Él nos dio un ejemplo, entonces tenemos que andar entonces como Él. Ese hombre, esa mujer que profesa cristianismo, que profesa conocer y saber quién es Dios, entonces tiene que andar entonces manifestándolo a Él y saber y entender que los frutos que estaban en Jesús tienen que estar dándose ese árbol aquí sobre la tierra, hombres y mujeres cristianos, dando el mismo fruto para manifestarlo a Él. Y tiene que andar entonces como Él anduvo, es lo que dice el apóstol Juan allí en su epístola, 1 Juan 2, versículo 4 al 6. Así que, porque la naturaleza entonces de Dios, del Señor Jesús, es divina, es santa. Esa es la naturaleza de Dios, divina y santa, pura. Y allí entonces tienen que reflejar entonces ese fruto que estuvo allí en Jesús, ese creyente que dice conocerlo. Ahora, pero imagínense uno que manifieste, ese hombre, esa mujer que manifieste que ser cristiano y anda por las calles entonces, que podemos decir mal vestida, que ande por las calles con un cigarro en los labios, que ande por las calles caminando con una botella, una cerveza de whisky o ron o lo que sea allí. Imagínense, dice ser cristiana, pero los frutos que está mostrando a la gente, a la multitud, no son los frutos que el Señor Jesús estaba dando cuando estuvo aquí sobre la tierra. Por eso esa es la diferencia del fruto, que es lo que indica cómo es la manifestación de los hijos de Dios aquí sobre la tierra, cómo es su pueblo que tiene que estar aquí sobre la tierra. Por eso ese hombre que está diciendo yo soy cristiano y lo ve haciendo cosas equivocadas, cosas erradas, con un cigarro en sus labios o tomando una cervecita por allá, que quizás esté engañado a sí mismo.
Quizás la enseñanza que le han dado no ha sido la correcta y por lo tanto está mal enseñado. Y es hora, amigo que me escucha, hermano que me escucha, hermana que me escucha, que prenda entonces el bombillo, la alarma y verifique tú a través de la escritura para que usted pueda ver y entender que las cosas que usted está haciendo son incorrectas, que no es como se le habían dicho quizás su pastor o el ministro que se le había enseñado, que le había dicho que sí, eso no tiene nada que ver. Déjeme decirle que sí tiene mucho que ver, porque Dios es puro, Dios es santo, Dios es divino, porque es la divinidad de Dios completamente, que tiene que estar aquí sobre la tierra, sobre hombres y mujeres que profesan piedad. Por eso que la palabra piedad significa ser como Dios, ser semejante a Él, como estuvo aquí en la tierra el Señor Jesús. Así que un hombre que entonces que se porte de esa manera, o una mujer que se comporte de esa manera, mal vestidas en la calle, haciendo lo equivocado, lo errado, con los vicios allí, haciéndolo y profesa ser cristiana, déjame decirle que Dios no puede habitar completamente así en un vaso que esté así, todavía con ciertas cosas que esté dañando su cuerpo, porque Dios tiene que morar en una casa limpia, una casa pura, que no tenga defecto, que no tenga mancha ni nada, esté bien cómoda allí para poder habitar el Señor en ese hogar, el cual es su casa, que es el templo y la morada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poder así entonces manifestarse al mundo. Así que no es entonces Cristo en esa persona, esa no es la naturaleza de Dios. Así que el que confiesa ser cristiano debe andar entonces influenciado y manifestando al Señor Jesús como Hijo de Dios aquí sobre la tierra. Juan 3, primera de Juan, ponemos primera de Juan, pasamos primera de Juan capítulo, una página más adelante. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 2, leemos allí y dice el amado Juan, dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. ¿Ven? Así que el Señor es limpio, puro. Entonces, el que tiene esa esperanza, que Dios le ha mostrado esa revelación, que tiene que ser como Él, que tiene que ser semejante a Él, para que lo pueda manifestar aquí sobre la tierra, entonces tiene que ser entonces ser limpiado, ser justificado, ser lleno con su presencia. Allí entonces puede entonces dar ese fruto que Dios exige de cada hombre y cada mujer que profesan ser cristianos, que profesan ser hijos de Dios. Por eso allí entonces el apóstol Juan lo pone claro: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Ve? Más claro no puede estar allí. Semejantes a Él, porque es la grandeza, la gloria de Dios. No usted, no yo, es Él en nosotros manifestándose, dándose a conocer al mundo, porque el mundo no conoce a Dios, el mundo está en lo suyo, el mundo está en sus afanes, pero usted como yo, que sabemos que conocemos que Dios es espíritu y Dios quiere y necesita cuerpos para morar y darse a conocer a través de hombres y mujeres que creen en su palabra, entonces allí es donde entonces Dios se manifiesta y se da a conocer. Pero cuando usted está haciendo lo equivocado, lo incorrecto, ahí vemos que ahí no hay nada, porque hay mentira. Está engañado a sí mismo aquella persona y se está haciéndose, podemos ser una cubierta
el cual es una religión, el cual la religión no va a salvar a nadie, porque la religión no salva a nadie, déjeme decirle. La religión solamente es una cubierta, así como hizo allá al principio Eva, que se cubrió, y Adán con hojas de higuera para cubrirse la desnudez. Aquí Dios no quiere que nos tapemos con hojas de higuera. Aquí quiere que estemos descubiertos delante de Él y que Él haga en nosotros y nos brinde entonces ese ropaje, nos brinde esa cobertura, el cual es su palabra, para así vestirnos completamente y estar limpio delante de Él, y así entonces hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos a través de su palabra. Por eso, tan importante allí entonces cuando el apóstol Juan, el amado, dice claramente que cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio, porque Dios es santo 3 veces. Y como Él es santo 3 veces, entonces quiere que usted y yo también seamos santos como Él es. No dijo Él, sé santo porque yo soy santo. Y si Él lo dijo y es una promesa. Así que no es que usted va a ser santo porque usted quiere ser santo, no, es porque Él ya lo prometió. Solamente Él le exige, Él le dice, quítate, despójate, deja aquello, deja el enojo, deja la mentira, deja toda impureza. Entonces, es Él entonces que va a hacer esa obra en nosotros, pero nosotros tenemos que darle entonces el brazo a torcer y decir y rendirnos, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Por eso, Dios dándose a conocer entonces a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que el cual es el que lo va a ayudar y llevar entonces para que lo manifieste aquí sobre la tierra. La Biblia dice que la hora viene cuando los hijos de Dios serán manifestados. ¿Y cuándo va a ser manifestado? Cuando usted esté entonces en orden, cuando usted esté en línea, que obedezcamos plenamente, absolutamente a la voz de Dios y hagamos las correcciones que tengamos que hacer para así entonces estar completamente a la orden, disponible a ese Dios todopoderoso. Entonces ahí Él podrá manifestarse a través de usted. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, un momento allí. Romanos capítulo 8. El versículo 18 dice allí, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Imagínense, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Cuál gloria venidera? La gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese mismo Dios grande y poderoso que se manifestó Él aquí sobre la tierra, he de manifestarse entonces en nosotros. En esta misma carne mortal hemos de manifestar a Dios. Dice la palabra claramente que si vamos a manifestarlo, entonces allí está, cuando no es de comparar con lo que se padece en este mundo, porque dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, manifestando al Dios Todopoderoso, a la gloria de Dios allí en este mundo. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a la vanidad, no de grado, mas por el causa del que la sujetó con esperanza. Así que esas son las promesas que Dios está dando a conocer a hombres y mujeres que están buscando a Dios y que quieren manifestar a Dios y desean que ese Dios grande y poderoso posea su vida. Ahora la pregunta, gran pregunta, ¿quiere usted, amigo que me escucha en esta hora, que ese Dios grande la posea a usted, lo posea a usted completamente su ser? Solamente tiene que rendirse, alma, cuerpo y espíritu, y Dios entonces obrará a través de su Espíritu Santo para que usted pueda entonces ser
uno de los instrumentos que Dios quiere utilizar aquí sobre la tierra para Él poder manifestarse. Así que por eso dice que la continua anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación que el mundo tiene que ver, esa manifestación que el mundo no puede ver a Dios, pero va a tener que verlo cuando vean a hombres y mujeres aquí inspiradas por el Espíritu Santo, mostrando las virtudes y el poder del mismo Dios Todopoderoso, Jesús, cuando estuvo aquí sobre la tierra. Entonces, que así vemos que si el Señor nos ha permitido entonces darnos y ser influenciado, en el cual es el Espíritu Santo, ser influenciado para que le manifestemos a Él, entonces tenemos que hacerlo entonces porque es un decreto de parte de Dios, manifestarlo a Él sobre la tierra. ¿Y cómo lo va a manifestar? Dios ha escogido una iglesia, Dios ha escogido a un pueblo para que lo manifieste. Y es ese pueblo el cual Él ha dicho que lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo, para así entonces Él mostrársele y darse a conocer a través de esos ministerios, de esos dones, de esas ayudas que Dios tiene allí en su pueblo, que tiene que darlo a conocer. ¿Por qué? Porque allí vamos a 1 de Pedro, nuevamente, 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, y vemos que ese pueblo que Dios dice que va a ser manifestado a Él, tiene que ser un pueblo entonces escogido, seleccionado, un pueblo selecto para su gloria. Dice, 2 de Pedro, perdón. No, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué es escogido este pueblo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos sacados de las tinieblas, fuimos sacados del pecado, fuimos sacados de la maldad que había en nosotros en este mundo, y ahora entonces Él quiere que usted y yo anunciemos entonces las virtudes, el poder de Dios, aquí mostrarlo entonces aquí sobre la tierra. ¿Para qué? Para que lo anunciemos que Él está aquí, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, amados hermanos. Él no ha terminado todavía esta obra que Él empezó. Él la va a perfeccionar y la va a terminar, a culminar, el cual es cuando venga el fin de este mundo. Pero vemos aquí que antes que llegue el fin de este mundo, hay que manifestar entonces a ese Dios todopoderoso. Versículo 10. Vosotros que en el tiempo pasado no esperáis pueblo, no eras pueblo, mas ahora soy pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, ese pueblo pasado, que el cual eran los gentiles, no tenemos misericordia de parte de Dios, pero ahora alcanzamos misericordia por gracia. Por gracia es que estamos aquí, tomando esos beneficios que Dios tiene para nosotros. No es porque nosotros mismos fuimos buenos, no, nosotros éramos malos, éramos pecadores, inmundos, alejados de Dios, pero Él por su gracia y misericordia alcanzamos entonces esa misericordia, esa bondad de Dios grande y poderoso. Y entonces ahora nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciemos entonces las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mostrarlo a Él, darlo a conocer a Él, a ese grande y poderoso Dios de los ejércitos. Permiso.
Ahí vemos entonces la grandeza de Dios, la pura gracia, porque es gracia, que sin duda alguna que alcanzamos por su amor. Así que bien dice la hora viene cuando entonces los hijos de Dios van a dar a conocer entonces a este mundo, a esta tierra, que hay hijos de Dios sobre la tierra. Van a mostrarlo, van a llegar entonces a decir, como el Señor Jesús estuvo aquí sobre la tierra y fue dándose a conocer y se mostró allí en el templo. Yo he venido para esto, hacer aquello, hacer lo otro. Aquí Dios, a través de sus dones, a través de sus ministerios, tiene allí entonces los instrumentos para que pueda entonces mostrar el poder, mostrar las virtudes de ese Dios grande y poderoso a través de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Dios, Él lo dijo, Él lo prometió y lo va a cumplir. Como podemos ver, ¿cómo lo va a mostrar? Haciendo las mismas obras que Él llevó a cabo. Él fue misericordioso, se compadeció con el que se tenía que compadecerse allí, se gozó con el que se gozaba, lloró con el que lloraba. Él era un Dios amoroso, un Dios tierno, piadoso, porque fue Él dándose entonces a conocer al mundo, pero muchos lo rechazaron porque era tan sencillo, tan humilde, que les pasó por alto. Y si allá fue un misterio, ese Dios grande manifestando a Dios aquí sobre la tierra, a su Padre Celestial, cual es el Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús era el cuerpo, pero el Espíritu Santo era Dios. Y ese Espíritu Santo tomó ese cuerpecito, se vació sobre Jesús y fue entonces Dios en toda su plenitud aquí sobre la tierra. La divinidad de Dios, la deidad completamente fue derramada allí. Por eso vino a ser entonces el mismo Dios encarnado aquí sobre la tierra. Y allá fue un misterio, porque allí lo dijo Timoteo. Dice que grande es el misterio de la piedad, Dios se ha manifestado en carne. ¿Cómo se manifestó? En un cuerpo llamado Jesús. Por eso fue un misterio. Él llevó las obras a cabo que cuando llegó al templo dijo, yo he venido para esto y esto. Entonces, cuando Él vino y lo hizo manifiesto, todavía delante de los ojos de los incrédulos aún no creían, porque le echaban entonces esos dones que Él estaba manifestando en su cuerpo allí llamado Jesús, manifestando toda la plenitud de Dios, todo lo que Dios tenía en ese poder a través de los dones que manifestó el Señor Jesús, dando sanidad, dando vista, levantando muertos, levantando paralíticos y todas estas cosas. Pero allí entonces todavía habían incrédulos que no creían en esas manifestaciones de Dios allí sobre la tierra. Y le echaban entonces que eso era del Belcebú, que eso era del diablo. Imagínese usted la blasfemia de estas personas, el cual Dios perdona todo pecado, pero menos la blasfemia. Dios obró de esa manera y muchos entonces cruzaron su línea de la misericordia de Dios por causa que estaban entonces blasfemando ellos mismos. Pero Él, en su amor, y para que usted vea la bondad, la misericordia de Dios, todavía Él dijo, todo lo que dijeran en contra del Hijo del Hombre les será perdonado en este siglo, pero lo que digan en contra del Espíritu Santo cuando venga, no se le ha perdonado en este siglo ni en el venidero. Así que Dios allá los perdonó, Dios tuvo compasión de esas vidas allá, Dios tuvo misericordia de ellos, pero aquí de este lado, cuando vino el Espíritu Santo sobre hombres y mujeres a manifestar nuevamente a Dios, ahí sí no hay vuelta atrás. El que diga algo en contra del Espíritu Santo, algo en contra de un hombre o una mujer que está parado por la palabra y está manifestando a Dios y diga eso es del diablo, eso es de demonio, allí ese hombre, esa mujer está cruzando la línea de la misericordia, el cual es la blasfemia, que no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero.
porque el Señor lo dijo claramente. Mire el peligro el cual se encuentra el mundo cuando no entienden las cosas espirituales, las cosas que le son locura para ellos, pero por eso debemos decirle que hace falta entonces ese don por excelencia, el cual es el don del Espíritu Santo, y teniendo ese don del Espíritu Santo en su ser, usted tiene entonces equivalencia a todos los dones que están allí, que Dios ha decretado para estar en su iglesia, el cual es muy importante ese don de discernimiento, para discernir de lo bueno, lo malo de lo bueno. Por eso es muy importante ese don de discernimiento en la iglesia del Dios viviente. Así que el Señor estuvo entonces obrando aquí sobre la tierra con todo eso, operando todos esos dones y todos esos ministerios, porque Él era Dios sobre la tierra, Él era el Dios en toda su plenitud. Y allí Él hizo las grandes obras, las grandes operaciones de sanar, de levantar, limpiar leprosos, resucitar y todas estas cosas. Y Él dijo entonces después en San Juan, capítulo 14, desde el versículo 12, Él dijo: de cierto, el que en mí cree, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, porque yo voy al Padre. O sea que esas obras que Él llevó a cabo a través de las operaciones de diferentes maneras, allí entonces el pueblo tiene que llevar entonces esas mismas obras y mayores todavía, dijo Él, porque yo voy al Padre. Y como vengo a través del Espíritu Santo, otra vez me forma el Espíritu Santo, usted va a hacer las obras mayores porque yo voy al Padre. Ahora, ¿cuáles son esas obras mayores? Podemos preguntarnos, ¿cuáles serían esas obras mayores? Vemos entonces que allí estaban las obras haciéndolas en un solo hombre, pero aquí es una iglesia universal, un cuerpo de creyentes, el cual está alrededor del mundo llevando a cabo las mismas operaciones con dones y los ministerios, allí haciéndolo, ejecutando cada una de las cosas que Dios dijo que haríamos nosotros aquí sobre la tierra. Por eso es una iglesia universal, llevando en masa milagros y prodigios y maravillas, como lo hizo el Señor Jesús. Pero con más razón digo que ustedes la van a hacer mayores que esta van a hacer, porque yo voy al Padre. Y era así entonces que le iba a entregar un poder, le iba a entregar las virtudes de todo lo que era Él, toda la divinidad la iba entonces a entregar a su iglesia, a su pueblo, para que llevaran a cabo entonces esas grandes obras que Él lo decretó desde el principio, cuando dijo: de cierto, el que oye mis palabras, el que cree en mí y crea el que me ha enviado, que oye mi palabra y crea el que me ha enviado. Entonces allí, de cierto, el que en mí cree, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Esas eran las obras que Dios estaba entonces anunciando que iba a ser el pueblo, aquel pueblo que iba Él escoger para que entonces lo manifestara aquí sobre la tierra, llevando a cabo con ese poder y esas virtudes del mismo Dios aquí en la tierra. Por eso en Juan, libro de San Juan, capítulo 5 del 24, Él dijo claramente allí: el que oye, de cierto, el que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. ¿Ve? El que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cuál? Mire la potestad, el poder que Dios le entregó entonces a la iglesia. No solamente de sanar enfermos, no solamente de dar vista a los ciegos, no solamente de limpiar leprosos, no solamente de resucitar muertos y paralíticos. No, déjeme decirle algo más allá todavía, y es dar vida al ser humano, al hombre, aquella mujer que está sumergida en el pecado, tirado en el fango aquí en el mundo. Pero Dios, como tiene hijos aquí todavía sobre la tierra, allí entonces tienen que manifestarlo a Él para entonces darle vida a aquella persona.
No dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. No es que usted o yo vamos a darle vida a una persona, no, nosotros no tenemos nada que darle, porque nosotros no podemos ni darle vida ni a una mosca, ni a un zancudo, porque no tenemos ese poder en nosotros, pero Él sí puede a través de nosotros, Él hablando a través de nuestros labios, Él tocando a través de nuestras manos, Él viendo a través de nuestros ojos, Él puede hacer entonces esa obra mayor, el cual es dar vida al pecador, de pasarlo de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Eso es lo que Dios está haciendo en este último tiempo que estamos viviendo, cuando esos hijos se están manifestando, dándolo a conocer aquí sobre la tierra. ¿Viene la hora? Sí, estamos ya en ese tiempo que tiene que entonces empezar a dar esas manifestaciones de los hijos de Dios que están aquí sobre la tierra. Por eso son las obras mayores que Dios va a dar entonces a conocer a este mundo. Quizá usted pueda decir, y no le cabrá en su mente, no le por ningún lado, ¿cómo es posible que un hombre, una mujer vaya a darle vida a otro si no tiene cómo darle? Porque el que da vida y el que sana es Dios. No, déjeme decirle, no es que no somos nosotros, es Dios en nosotros. Es Dios a través del Espíritu Santo obrando por labios humanos, labios mortales, hablando la palabra y llegándose entonces a ejecutar, a efectuarse lo que Dios quiere que hablemos. Por eso es la manifestación de los hijos de Dios sobre la tierra, el cual Él ya lo ha decretado y lo ha dicho de esa manera. Por eso el que dijo claramente, el que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Allí Dios entonces está obrando de esta manera en este tiempo que estamos viviendo a través de su pueblo, a través de una iglesia seleccionada, una iglesia predestinada para que lleve a cabo entonces esas manifestaciones de ese Dios grande y misericordioso que está aquí sobre la tierra. Allí cuando Dios subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre en las alturas allí tomó el poder del cielo y de la tierra. Todo me pertenece, dijo él, tengo el poder del cielo y de la tierra. Allí entonces cuando a Pedro, imagínense cuando le dijo a Pedro allí, lo que tú ates aquí sobre la tierra, a ti te daré las llaves del reino, le dijo a Pedro. Lo que tú ates aquí en la tierra, yo lo ato allá en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, yo lo desato allá en el cielo. O sea, en otras palabras, tú tienes la potestad. Yo te doy la potestad, el poder, para que tú lo que tú hablas, yo lo voy a respaldar allá. Tú hables aquí en la tierra, yo lo voy a respaldar. Sea bueno, sea malo, yo lo voy a respaldar porque tú lo estás diciendo y te lo estoy dando las llaves del reino. Esa es la comisión que Dios le ha dado a la iglesia, el poder, las virtudes de aquel que nos llamó de su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable. Son esas llaves, ese poder para abrir y cerrar. Acuérdense que cuando Dios abre, nadie abre. Cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Ese Dios todopoderoso le plació entonces darse a conocer a estos simples mortales, hombres y mujeres pecadores, sumergidos en el fango, pero se le dio a revelar, se le dio a conocer y si lo obedecimos y el que buscó la guianza, la dirección y ser puesto en ese manos del alfarero y ser trabajado allí, moldeado a la imagen de Dios, allí entonces es el que va entonces a manifestar ese Dios todopoderoso, ese Dios grande y misericordioso, el cual quiere que hagamos entonces esas obras mayores que el cual Él hizo aquí sobre la tierra. Pero ahora no es un hombre, ahora es un pueblo, ahora es una iglesia completa, compaginada, que viene siendo el mismo cuerpo de Jesucristo. Acuérdense que por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de la divinidad,
el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo alrededor del mundo. Allí está diferentes lugares de este mundo, esa iglesia que Dios ha de utilizar para poder manifestarse. Sí, cuando Juan entonces subió allá, vemos claramente cuando Juan allí subió al cielo, cuando Dios lo llamó para que escribiera el Apocalipsis y le dijo, escribe las cosas que ves y las cosas serán después de esta. Allí entonces dice que Juan vio la condición del hombre, la condición del mundo, el cual no podía ser salvo porque el libro de la redención, el libro de Dios, el cual están los nombres escritos, nuestros nombres escritos aquí en este libro, plasmado aquí, nadie podía entonces abrir este libro porque estaba sellado con 7 sellos y nadie lo podía abrir porque no había nadie digno ni en el cielo ni en la tierra que ni siquiera mirarlo a este libro. Pero entonces uno de los ancianos que estaban allí le dijo a Juan, Juan, no llores más, porque Juan lloraba mucho viendo la condición del hombre caída, que no había esperanza para él por causa del pecado. Pero Juan, el anciano le dijo, Juan, no llores más, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido, ha vencido y es el único que va desatándose esos sellos y abrirlo. Allí entonces Juan miró y cuando vio, él esperaba ver un león, pero ¿qué vio? Vio un cordero ensangrentado, golpeado, allí lleno de sangre, que fue allí, salió del trono y tomó de la mano del que estaba allí el libro, y entonces él era el único digno que iba a desatar ese libro para darlo a conocer entonces a sus hijos, a los que estaban aquí en la tierra que él había predestinado, que estaban escritos aquí en este libro, porque los demás no podían verlo porque estaba sellado este libro. Así este libro llamado la Biblia está sellado también hoy para el mundo, tanto normal como el mundo religioso. Está sellado este libro por dentro y por fuera, está sellado. ¿Por qué está sellado? Porque ellos lo pueden ver, lo pueden leer, pero no lo entienden. ¿Por qué? Es un secreto, es un misterio que Dios que ocultó allí para los sabios e entendidos, pero los ha dado a revelar a los chiquitos, a los pequeños, a los ignorantes, a los que no dicen ser nada, porque en realidad no somos nada, no somos nadie, porque sin Él nada somos. Sí, solamente el que sabe todas las cosas, el que sí lo puede es Él, no nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos para poder hacer lo que Él quiera que hagamos nosotros aquí sobre la tierra. Y si Él quiere que es manifestarse a través de nosotros, tenemos entonces que rendirnos en cuerpo, alma y espíritu para que Él pueda entonces usar estos vasos de barro. Así que Juan vio la condición del hombre, que no podía ser entonces librado de la muerte, de la pena del pecado, de la muerte que había allí, la condenación. Pero cuando vio entonces el corderito ensangrentado allí, era el cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, ya Dios tenía el plan trazado, lo que Él iba a hacer, porque Él conoce las cosas del principio al fin. Así que Juan allí entonces pudo descansar y ver que sí había esperanza entonces. Cuando abrió ese libro, entonces empezó a dar y declarar y mostrarle las cosas secretas que habían allí. Por eso allí en Deuteronomio 29:21 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Ves? Para sí entonces hagamos cumplir todas las palabras que están allí escritas, todas las promesas, toda lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y allí, cuando Juan vio entonces que sí había esperanza, allí entonces pudo entonces descansar y dijo entonces que nos iba a hacer entonces a ese pueblo que Él había escogido, que Él estaba seleccionando allí en ese libro que estaban ocultos, iba a hacernos reyes y sacerdotes para su gloria. Y allí entonces que reinaremos sobre la tierra con Él. Por eso Dios, ese Dios grande y poderoso,
quiere entonces que reinemos aquí con esas virtudes, con esa potestad, con ese poder que solamente Él lo da y nadie más lo puede dar, porque Él es el creador de todas las cosas. Por eso si usted ve allí Apocalipsis 10, cuando ese libro en Apocalipsis 5 estaba cerrado, pero en Apocalipsis 10 vemos que ya venía entonces el león como, no como un cordero, venía como un león, y venía entonces era ya a reclamar los derechos, a reclamar sus hijos que él había escrito desde antes de la fundación del mundo, y ahora venía entonces con esa potestad de decir, vengo a reclamarlo, vengo a redimirlo de toda maldad, de todo pecado, para que ustedes entonces me manifiesten aquí sobre la tierra. Ahora Dios vemos en la gracia, vamos a Apocalipsis un momento, Apocalipsis 10 allí, y vemos que lo que Dios en su misericordia, Apocalipsis 10, dice allí, en el versículo 1, dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con grande voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Allí entonces empezó él a dar entonces a conocer esos misterios, esos secretos que estaban allí escritos en el libro de la vida del Cordero. Allí vino como un león que ruge. Cuando un león ruge, todo tiene que callarse. Aún los grillos, dice el desierto, hay que callarse porque allí rugió fue el león de la selva. Ahora aquí no es un león de la selva, aquí es el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores. En la selva es el rey de los animales, es el león, pero aquí el rey nuestro es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él vino aquí entonces en la forma, dando como un símbolo, dando como un león que rugió y habló sus voces. ¿Para qué? Entonces darnos a conocer esos grandes misterios que estaban ocultos, pero por siglos y edades, y Él los desenvolvió allí, así para mostrarnos por su gracia y bondad de Él, porque es lo único, la bondad y la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros, para darnos a conocer todas estas cosas, para que no seamos entonces engañados, no seamos entonces llevados de aquí para allá por doctrina demoníaca, porque eso es lo que sale en el mundo, doctrinas demoníacas de diferentes índole, porque cada una de las cosas quieren hacer una religión, leen una parte de la escritura y hacen una religión, y allí entonces se encierran que ellos sí tienen la verdad, pero la verdad, el Señor lo dijo claramente, que la verdad es una, y está aquí en su palabra. Ninguna iglesia tiene la verdad, ninguna, porque la verdad lo tiene Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que si Él es la verdad, entonces, ¿a qué tenemos que buscar otro camino? Buscar otra parte que diga que tiene la verdad. No, si la verdad es una sola. Y Él dijo que es Jesucristo. El apóstol Pablo pudo expresar claramente que si un ángel del cielo viene del cielo y predica otro evangelio del cual él ha anunciado, o hemos anunciado, dijo él, sea anatema, que es maldito. Imagínese usted. Entonces, quiere decir que en el mundo hay muchos evangelios. El mundo ha colmado, ha llenado este mundo de palabras evangelio, pero el evangelio es uno solo. Evangelios es el evangelio, no el evangelios, porque el evangelio es uno solo, el cual es las buenas nuevas de salvación. Es la buena noticia que el Señor vino a traer cuando estuvo aquí sobre la tierra. Cuando el Señor, después que fue bautizado, fue al desierto, llegó allá a la sinagoga y allí dijo claramente a lo que venía.
el Espíritu de Jehová es sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista. Y así sucesivamente le fue dando la palabra que el Espíritu Santo le hablaba a él. Pero vemos que cuando él empezó entonces a predicar, ya a salir al campo de evangelismo, él pudo entonces decir claramente allí en Mateo capítulo 4, el versículo 13 dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en regiones y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Allí estaba entonces Dios dándose a conocer su manifestación a través de Jesús. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el reino de los cielos no está allá arriba como usted piensa, mi hermano o mi hermana. No, el reino de los cielos está aquí sobre la tierra, sobre hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo completamente para hacer esas obras el cual Dios quiso llevar a cabo a través de ellos cuando ellos se rindan, para que así lo manifiesten. Dios vino entonces, dijo: gran luz les apareció los que están en las regiones de sombra y de muerte. Nosotros como gentiles estábamos muertos en delitos y pecado, no había esperanza para nosotros, pero Él vino entonces y dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así está esa palabra para usted, amigo que me escucha en esta hora. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado y está aquí sobre la tierra. Está la gracia de Dios aquí sobre la tierra, están los dones de Dios aquí sobre la tierra para ser manifestado a Él y darse a conocer, para que usted pueda entonces caminar a la luz de la verdad de Dios. Así que usted es el que tiene la decisión de tomar o dejarlo, tomarlo o rechazarlo. Es su libre albedrío, pero Dios no quiere que usted lo rechace. Dios quiere que usted lo reciba para que Él pueda entonces darle esas grandes bendiciones, esos grandes dones que tiene para usted, porque acuérdese que Dios tiene dones para los hombres. Dice que Él subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para que en medio de ellos habite Jehová Dios. Así que los dones están aquí sobre la tierra a través del Espíritu Santo para que el hombre de Dios camine a la luz de este Dios todopoderoso. Así que es las obras que usted va a hacer, las obras que yo voy a hacer, que van a manifestar a ese Dios todopoderoso. Dios en su gracia y misericordia le está entregando entonces un poder a la iglesia, un poder glorioso que es su mismo Espíritu Santo para ejecutar las obras que Él llevó a cabo. ¿Y cómo va a llevar a cabo entonces lo que le dije? Que va a hacer las obras mayores y esa obra tan grande y mayor, que poder darle vida a una persona que esté sumergida en el pecado. Pero no, le dije, no es usted mismo, es Dios en usted, Dios usando sus labios para hablar la palabra y darle vida a aquel hombre, a aquella mujer. ¿Cómo lo va a hacer? Porque el Señor en su gracia, Él ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, ya Él perdonó sus pecados, ya Él perdonó su fechoría, que estaba usted sumergido en el pecado, y le ha dado entonces vida para que usted pueda vivir a través de su palabra. Pero como usted
Si no cree, entonces Dios no puede hacer nada por usted. Pero si usted le cree que Dios ya llevó su enfermedad, ya Dios le dio vida allí en la cruz del Calvario, murió el justo por los injustos, entonces usted va a recibir esa palabra y la va a atesorar en su corazón. Dios entonces, a través de los hombres y mujeres que tiene aquí sobre la tierra, sobre sus hijos que han de manifestarlo, entonces Dios le ha entregado un poder, un ministerio, el cual es el ministerio de la reconciliación, para que Dios entonces, dice la Biblia, que como si Dios rogase por medio nuestro, para que el hombre y la mujer que esté sumergido en el pecado puedan allegarse a Dios, arrepentirse y ser justificados, ser limpiados y ser llenos con su presencia, para así entonces tener vida y vida en abundancia. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 y veamos ese ministerio que Dios le entregó en las manos a sus hijos, al pueblo de Él, para que hagan y ejecuten las obras y lo puedan manifestar a Él aquí sobre la tierra. Es Dios en su gracia, es Dios en misericordia, es Dios en amor para con el ser humano. Dice 2 de Corintios, capítulo, leámosle del capítulo 17, dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ese es el hombre y la mujer de Dios que está aquí profesando y diciendo que es cristiana y está entonces haciendo las obras, está ejecutando y obedeciendo las leyes de Dios, y entonces ha pasado de un pecador, ha pasado a ser un santo, ha pasado entonces de muerte, ha pasado a vida. Son las dos características que estaban nosotros sumergidos en el pecado, apartados de Dios, pero ahora nos acercó a Dios y nos pasó entonces a vida, de las tinieblas a la luz. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es una nueva creación, cuando el Espíritu Santo viene a morar en su corazón. Allí es el nuevo nacimiento. El hombre viejo muere a este mundo, muere a todos los pensamientos humanos, y ahora viene el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, conforme a la imagen de Dios que fue en el principio. Viene a ser entonces este hombre y esta mujer, que es una nueva creación. Dice el versículo 18: y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora Dios le entrega entonces ese poder a su iglesia, ese don, para ejecutar todas esas virtudes, y darle entonces: vayan, obren ustedes, vayan, lleven, prediquen, hablen la palabra, ejecuten, que lo que ustedes hagan yo lo voy a respaldar. Ese ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ve? La palabra de la reconciliación, llamando a hombres y a mujeres que se arrepienten de las maldades, llamando a hombres y mujeres que se aparten del pecado y vuelvan a Dios, que se reconcilien con Dios, para que Dios entonces pueda libertarlo. Sabemos que el mundo está aquí entonces sumergido en el pecado y están esclavizados. El diablo los tiene aquí esclavizados, encadenados en el yugo del pecado, pero Dios vino entonces a libertarlo de ese yugo, de esas cadenas, romperlas y hacerlo libre para gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios entonces nos ha entregado ese poder, esa llave, que lo que atemos, Él lo atará, y lo que desatemos, Él lo desatará. Abrir esa puerta con fe, esa llave de Dios, para usted hacer entonces, ejecutar las obras cuando Él le diga. Y no es lo que usted va a hacer que usted quiera hacerlo, porque con un poder usted
no va a hacer lo que usted quiera, sino lo que Él le diga. Lo que Él le diga, lo guía a través del Espíritu Santo, que haga y que ejecute. Así dice entonces que ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. El mismo Dios, ese gran Espíritu Santo, estaba en Jesús reconciliando el mundo, dando su vida en la cruz del Calvario para así entonces llevarnos otra vez a la reconciliación, a la unidad, a unirnos otra vez con ese cuerpo místico de su presencia. Ahora, el versículo 20. Así que somos entonces embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Imagínense Dios rogando, Dios clamando, Dios diciendo: muchachos, arrepiéntete, muchacha, arrepiéntete de tus pecados, vuelvan a Dios, no se alejen, están apartados, están haciendo lo equivocado, estás haciendo algo errado, vuelvan a mí. Eso es lo que Dios está entonces rogando. ¿Por medio de qué? Por medio de hombres y mujeres aquí sobre la tierra. Dios está oculto, Dios está velado en pieles humanas, en vasos de barro, como dice, para que la excelencia no sea del hombre, sino de Dios. En vasos de barro humildes, sencillos, aquí obrando ese ministerio de la reconciliación, llevando a hombres, sacándolos de las tinieblas a la luz, rogando como si por medio nuestro. Por eso dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que usted y yo, por las misericordias de Dios, estamos entonces allí llevando a cabo estas obras, el cual esa obra es llevar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, que llegue a su vida, a su corazón, para que usted pueda también ser reconciliado con Dios. Ese Padre Celestial, que el cual es un Dios amoroso, un Dios bondadoso. Ese Dios que no escatimó fuerza para dar su vida ya en la cruz del Calvario. Así que Él desea que usted y yo vamos allí a la casa de Dios, vamos allí donde está la congregación, vamos allí a encontrarnos con Él, porque allí donde está el taller de Dios, ese es donde está el gran alfarero para así moldearlo y sacarle toda la escoria, sacarle todo lo que tenga allí malo a través de los dones, a través de los ministerios, a través de las ayudas que están allí en el taller de Dios, el cual es su iglesia. La iglesia tiene Dios preparado entonces cada instrumento, cada herramienta allí para así preparar a ese hombre, a esa mujer y moldearlo a imagen para que lo pueda entonces reflejar aquí sobre la tierra. Pero así, si usted no va al taller, entonces no va a poder ser entonces limpiado, no va a ser entonces amasado como esa masa de barro y prepararlo bien, quitarle todas las piedras que tenga allí. Así que la naturaleza de Dios se hace manifiesta a través de un poder dado entonces a la iglesia por los dones y ministerios, manifestándolo a Él allí mismo. Así que la iglesia de Dios es el taller, es la iglesia donde usted va a ser moldeado a imagen de Él para que sean santos, puros y sin mancha y sin mácula, sin arruga. Así que cualquier popolo que usted tenga de rencor, Dios se la va a desarraigar, se lo va a quitar allí en el taller de Dios para moldearlo a través del alfarero. Cualquier basurita de odio, Dios se la va a quitar allí también a través del alfarero. Cualquier áspero de amargura que tenga en su corazón, cualquier chichón de malas palabras, Dios se la va a quitar allí. Cualquier piedrita de mal carácter, cualquier chismorreo, chismosa que tenga allí, Dios se la va a quitar. Cualquier vicio que tenga allí, Dios se la va a quitar a través de que usted vaya al taller y allí entonces ese alfarero empiece a amasar esa masa y moverla y moldearla y sacarle toda escoria, toda basurita, toda piedrecita, toda algo rústico que esté allí, todo se lo va a quitar. ¿Pero a través de qué? A través de los ministerios, a través de los dones que Dios ha puesto en su iglesia. ¿Cómo es posible entonces que
alguien niegue los ministerios, los dones, no pueden, porque no puede ser quitado de la iglesia, porque Dios los colocó allí, es para un propósito y es para moldear al hombre y la mujer de Dios, para hacerlo sin mancha, sin mácula, sin arruga y sin reprensión para su venida. Así que Dios está entonces obrando a través de todos estos ministerios, todos esos dones que ha colocado a través de la iglesia para hacer, porque es el cuerpo místico que Dios quiere que estén allí todos en unanimidad, unidos perfectamente, moldeados, para que así entonces Él nos pueda preparar y llevarnos entonces a reflejarlo a Él. Para eso es que el Señor envió esos dones a la iglesia, para moldearnos allí y prepararnos bien. Y el Señor Jesús, cuando estuvo aquí sobre la tierra, Él usó todos esos dones. Sí los usó siendo Dios, la divinidad completamente y corporalmente habitando en Dios, y usó todos esos dones de sanidades, de milagros, de prodigio que hizo allí, levantando, resucitando muertos y todas estas cosas, y aún hablando lengua, interpretando lengua, porque allí la Biblia no dice que Él los interpretó, pero sí, cuando Él habló, sí hubo una interpretación, el cual, cuando Él fue a aquella muchacha que había muerto, la hija de Jairo, y llegó allí a la casa, lo que le dijo fue un mensaje en lengua, y le dijo fue, Talita Cumi, a ti te digo muchacha, levántate, que fue la interpretación. La Biblia no dice que Él la interpretó, pero sin duda alguno que hubo un intérprete allí para que pronunciara lo que había dicho Él a través de esa lengua extraña, que fue Talita Cumi. Ahora, vemos si Él habló lengua y hubo un intérprete. Aquí tiene que ver también las mismas facultades obrando en el día de hoy para saber y conocer cuáles son esos misterios, qué es lo que Dios quiere y darnos a conocer a cada uno de nosotros. Otra, cuando estaba un enfermo allí, que era un sordo mudo, él llegó solamente y allí sopló y le dijo Efrata, que significa hacer una palabra extraña o una lengua extraña allí, un idioma desconocido, pero hubo una interpretación el cual significaba sea abierto. Así que Dios usó esos dones, y si Él usó ya como la manifestación de Dios en Él, allí entonces quiere decir que aquí los hijos también tienen que estar en la misma condición para ejecutar cada una de estas cosas que Él ejecutó. Aún en la cruz del Calvario, Él pudo también hablar allí en lengua, pues trae un mensaje cuando Él estaba clavado allí y dijo, Eli, Eli, lama sabatani. La interpretación fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que hubo un mensaje de lengua, pero hubo una interpretación también directamente de esa lengua extraña que hubo. Y son cosas que Dios entonces en su gracia y misericordia está usando también en la iglesia del Dios viviente, que ha puesto aquí sobre la tierra, que ha plasmado y que ha dicho, ha predestinado que ellos llevarán las obras a cabo y mayores que éstas harán, porque Él iba al Padre. Así que esas obras están allí ejecutándose a través de su palabra, porque fue un mandato divino de Él y tiene que llevarla y culminar esa obra. Así que su pueblo lo está manifestando, su pueblo está llevando a cabo podemos decirlo en poca, pero esto va de menos a más, esto va creciendo y usted lo va a ver, porque va a venir la hora cuando los hijos de Dios van a ser manifestados aquí sobre la tierra. ¿Y a quién van a manifestar? A nada más y a nada menos que a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que usted, hermano y amigo que me escucha, usted está invitado también para que sea un participante, no sea un espectador, sea un participante de esta gran obra que el Dios, el de la gloria, está llevando a cabo y va a ejecutar plena y absolutamente cuando Él diga hasta aquí, ya, ahora es. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre. Padre eterno, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, por la
grandeza suya, Padre Santo, que usted siendo tan grande se hizo tan pequeño, Padre mío. Y así como usted nos dijo, Señor, seguid mis pisadas, Señor, porque ejemplo os he dejado, Padre eterno. Que su gracia, Señor, que su Espíritu Santo nos tome, Señor, y nos moldee, Señor, a imagen, Señor, suya, Padre eterno, y nos haga, Señor, hacer, Señor, las cosas correctas, Padre eterno, en su gracia, Padre eterno. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dándole siempre la gloria a usted, Padre eterno, porque es el único que la puede merecer, Padre eterno. No hay otro Dios fuera de usted, no hay otro quien salve, sino usted, Señor Jesucristo, porque fue usted el que murió allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Padre eterno. Gracias te damos, Señor Jesús, por cada uno de los oyentes, Padre eterno, que pudieron estar atentos, Señor, a tu voz, Padre eterno. Y los que oirán, Señor, el video, Padre eterno, sea usted, Señor, con ellos, Señor, dándole gracias, sabiduría, Señor Jesús, en sus corazones, Padre eterno, para que ellos puedan entender, Señor, esos grandes misterios que han allí ocultos, Padre eterno. Este libro que estaba sellado, pero usted en su gracia, Señor, vino, Señor, allí de la eternidad, Padre eterno, para abrir esos sellos, Señor, y dárnoslos a conocer, Padre eterno. Revéleselo también a ellos, Señor, para la gloria se lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces hemos llegado al final de este programa evangelístico y será entonces hacerle la invitación para la mañana, Dios mediante, cuando otro de mis amados hermanos estén aquí llevando más palabra de vida, más palabra de poder a través del Espíritu Santo, para que usted sea entonces un hombre y una mujer también vestida con esa vestidura que el cual Dios está dando en el día de hoy, y es para que usted sea salvo y sea usted entonces hombre, una mujer que pueda manifestar a ese Dios todopoderoso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y que será para una próxima vez, cuando si Dios me lo permite estar aquí, y así que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.